Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a terminar esta partecita. Esta es la parte de los esquemas. Dame un segundito aquí. Bueno, entonces, como les decía ahorita, es algo muy importante que es el liderazgo y compromiso desde la alta dirección, donde ellos tienen que integrarse, diseñar, implementar, valorar y mejorar ese sistema de gestión. Mire, si la alta dirección no está comprometida en el liderazgo visible de un sistema de gestión, ténganlo por seguro que ese sistema de gestión nace muerto, sigue muerto y en cualquier momento se va a extinguir. Porque si desde la alta dirección no, no está, eh, digamos, voy a la palabra, completamente, eh, Comprometido. no, se me dio la palabra bueno, en fin, ahorita si me acuerdo les digo, que están convicción, que si no tiene, perdón, es la palabra convicción, si no tiene la convicción desde la alta dirección que ese sistema de gestión va a mejorar muchísimo los procesos dentro de la organización y por ende también la imagen y la competitividad, créame que si ellos están con una convicción, va a haber buenos resultados. Si no tienen la convicción, la verdad, eso va a ser un sistema que muy probablemente no va a servir para absolutamente nada, solamente para tenerlo ahí en papel y como algo figurativo. Entonces es importante que esta norma establece directrices para gestionar el riesgo, como les decía, implementación a cualquier tipo de organización. Esta norma usted la puede establecer tanto en una pequeña como en una mediana, como una gran empresa. Establece un enfoque común para cualquier tipo de riesgo, para cualquier industria. No necesita ser una superindustria, ni manufacturera, ni de construcción, ni de hidrocarburos. En cualquier empresa pequeña, de cualquier actividad económica, ustedes la pueden implementar. Y por último, esta norma se puede implementar en cualquier ciclo de vida de la organización. No siempre tiene que ser cuando se esté iniciando con una empresa o en la etapa, digamos, de un año, 2 años. En cualquier etapa del ciclo de la vida de la organización, ustedes pueden implementar esta norma. Bueno, yo les había dejado una tarea de términos y definiciones que vimos en la clase pasada, que yo se las compartí, ¿cierto? Entonces, para que hagamos esto más dinámico, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a preguntar a cada uno, no mentiras, vamos a mirar que en estos momentos tenemos, ¿cuántos participantes, John? Tengo aquí 8. Se han 8. retirado 2 o 3. No sé si fue que se cayó la conexión. Ah, bueno, listo. Entonces tenemos aquí Carlos Villarreal. Está por ahí, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, entonces nos va a explicar ahorita la parte del número 1, que es la organización. Luego vamos con Diana Marcela Herrera, parte interesada. Eliana Estrada, mejor dicho, les voy a dar a cada uno un número y les voy a decir, el 1 le toca a este y así, para que tomen notica ahí, ¿listo? Sí. Entonces, Carlos Villarreal, número 1. O sea, usted es el número 1. Sí. Diana Marcela es la número 2. La número 3, Eliana Estrada. La número 4, Jorge Ari. La número 5, Marcela Iregui. Número 6, Nadie Arrieta. Número 7, Orlando Hurtado Salas. Y número 8, Jonairis Alemán. ¿Correcto? ¿Alguien me falta?
¿No? Bueno, entonces, organización, 1, Sí. o sea, a Carlos, ¿cierto? A Carlos. Parte interesada, 2, trabajador, 3, participación, 4, consulta, 5, lugar de trabajo, 6, contratista, 7 y requisito, 8. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez al ciclo. Requisitos legales y otros requisitos, 1, sistema de gestión, 2, sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, 3, alta dirección, 4, eficacia, 5, política, 6, política SST, 7 y objetivo, 8. ¿De acuerdo? Volvemos nosotros con el ciclo. Objetivos de SST, 1, lesión y deterioro de la salud, 2, peligro, 3, riesgo, 4, riesgo para la SST, 5, oportunidad para la SST, 6, competencia, 7, información documentada, 8. Proceso, 1, procedimiento, 2, desempeño, 3, desempeño SST, 4, contratar externamente, 5, seguimiento, 6, medición, 7 y auditoría, 8. Nuevo ciclo, conformidad, 1, no conformidad, 2, sígueseme los micrófonos, porfa. Incidente, 3, acción correctiva, 4 y mejora continua, 5. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la dinámica? Ustedes en estos momentos van a leer, ay, me toca organización, que le toca a Carlos, ¿cierto? Va a dar rápidamente la definición y va a dar un ejemplo. Mire, esto, o como lo interprete, a esto lo interpreto que la organización es esto. Para de contar, seguimos con partes interesadas y así sucesivamente para que veamos estos términos y definiciones lo más rápidamente posible, porque con base en esto vamos a mirar ya otros módulos que vienen a continuación. Listo, entonces, Carlos, Bueno, listo. Hablando de la organización, por favor, les voy a pedir el favor a las siguientes personas que van a intervenir. Vamos a colocar la cámara para que nos veamos los rostros, para que les veamos eso. Listo, Carlos. Muchas gracias. Carlos, organización. bueno, lo de la organización, lo que tengo entendido yo, primero me voy a lo que es cómo está conformada esa organización. Perdón, léalo rápidamente y interprételo. La persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Listo. En pocas palabras, ¿qué es la organización? Incluye lo que son trabajadores independientes, directamente pueden ser las personas que son dueñas de la empresa. Por eso me iba a lo que era la constitución, cómo está conformada. Entonces sería trabajador independiente, compañía, corporación y quien sí lo que firma la empresa. Ok, resúmame eso en una palabra cuando más adelante hablemos de organización y yo diga organización. ¿Qué van a entender ustedes cuando hablemos de organización? ¿Qué es? Empresa general. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones. Esa es la definición, una empresa. Sea pequeña, sea grande, sea mediana, sea de 5 trabajadores, de un trabajador, ¿cierto? Es una empresa Ajá. o compañía, una organización es eso. ¿Listo? Sea pública, sea privada, sea una ONG, sea la que sea. ¿Listo? Eso es una organización. Listo, parte interesada. Vamos con... Aquí vamos a calificar la participación. No se lo olvide. Vamos con Nadis. Persona o organización que puede No la vemos, Nadis. No la vemos. afectar, verse afectada. Ah, pero tantico. Parte interesada es persona o organización que puede afectar, verse afectada o percibir afectada por una decisión o una actividad. Los trabajadores. ¿Quiénes son las partes interesadas cuando vamos a ver más adelante partes interesadas? Para que todo el mundo nos quede el concepto claro.
Las partes interesadas son los trabajadores. ¿Hay más? Todos. Ok, entonces muy bien. Nadie. Y todos. Cuando hablemos de partes interesadas es todos los organizaciones, entes, personas, Ok. empresas, clientes, proveedores, contratistas, Objetivo. que internamente o externamente están en la organización que pueden afectar esa organización, Proceso. que Ajá. pueden afectar a la organización. Entonces, lo que usted acaba de decir, los trabajadores pueden afectar a la organización, sí. Las familiares de la Claro. organización pueden afectar a la También. organización, sí. Por ejemplo, las corporaciones autónomas regionales, las que se encargan de la parte ambiental, ¿pueden afectar a la organización? Sí. La parte gubernamental cuando saque una ley, ¿puede afectar a la organización? Bien. Sí. Sí. ¿Un proveedor puede afectar a la organización? Sí. Entonces, partes interesadas, todos los que están alrededor de la empresa o internamente que interactúan con la organización y que en algún momento pueden afectar o positivo o negativamente Claro, la organización. la actividad de la organización. Muy bien. Ujú. Muchas gracias, Nadis. Preparen para las otras que vienen. Seguimos con... vamos con Requisitos. Liana, trabajador. Ahí más adelante. ¿Dónde está Liana? Entonces un chulito menos para Liana. Hola, aquí estoy. Ah, Es que es no la primera vemos, vez no la que me vemos. ingreso a la actividad, no sabía de la actividad. Ah, perdón, no la vemos. Uy, ¿quién me rayó ahí la pantalla? Horrible, se la están rayando ahí toda, la tiene compartida. ¿Qué leo, Alejandro? Cuéntame. Requisitos. Trabajador. Trabajador, ¿me podrían compartir? No tengo la ISO, no la tengo impresa. Si me pueden compartir la pantalla con gusto. Ah, bueno, Completa, sí. dame un segundito, ya la comparto. Venga, yo, ¿cómo hago para borrar esa? Ah, déjame, yo ya la borro. No tengo aquí la definición, pero se la voy a leer. Dice, Hágale. persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. Ok. Eso en una sola palabra es lo que está trabajador, es simplemente la persona que tiene directamente una relación contractual, o sea, tiene un vínculo directo con una empresa. Excelente, ya, para de contar. Muy bien, gracias. Listo. Seguimos con el siguiente. Prepárense para las otras, porfa. Seguimos con participación. ¿Quién le tocó? Le tocó a Evelyn, ¿cierto? Ah. Pero carajo, a ver. Evelyn a la 1, Evelyn a las 2. Evelyn no apareció. Entonces, eso quiere decir que no está participando en la clase. De pronto se conectó y no está participando. Les tenemos aquí en cuenta a Evelyn. Listo. Entonces, Evelyn le tocaba la parte de requisitos, perdón, de participación. Dice, acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. ¿Quién me quiere colaborar con esa parte? Alejandro, Carlos, Listo, Carlos. ahí cuando dices involucrar es como comprometer, ¿cierto? Entonces es comprometer lo que es el Comité de Seguridad Social y todo eso, pero para que si están los comités, comprometerlos a la acción de seguridad en el trabajo. Entonces la participación sería, si tú estás participando, tienes que comprometerte a hacer tu trabajo. Ok, muy bien, Carlos, muy bien, gracias. Carlos, bien, para todos, cuando hablamos de participación es que involucrar a toda la organización que tiene que
participar en el sistema de gestión. ¿En qué? En consultar y en tomar decisiones. ¿Listo? Vamos a consulta. Consulta le tocó a Marcela y hoy mismo se salió. Apenas va a Mire, nombrarse, no, se sale, ¿no? yo no me he Ah, salido, casi no me, se me activa la cámara. bueno, Dice, listo. ay, voy que se me perdió. Consulta. Se me hizo. Consulta, búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. La consulta incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud en el trabajo y a los representantes de los trabajadores cuando existan. Listo. Hay una palabra clave ahí. Entonces, cuando hablamos de consulta, ¿a quién nos vamos a referir? A los comités y a los representantes de los trabajadores. Ok, muy bien. Y la palabra clave ahí, gracias Marcela, es ¿qué opinan? ¿Qué ¿Opinión? aportan? Exactamente, vamos a consultar qué opinan los trabajadores. ¿Listo? Muchas gracias, Marcela. Lugar de trabajo. Lugar de trabajo ¿a quién le tocó un lugar de trabajo? ¿A Germán? No, yo acabo de entrar. Me ha quedado sin internet. Bueno, entonces Germán le toca las últimas. Ahorita yo le pongo a hacer una tarjeta a Germán. ¿A quién le toca, por favor, lugar de trabajo? Bueno, entonces continuemos porque nos va a coger la tarde. Lugar de trabajo, dice, lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo. Entonces, ¿qué es un lugar de trabajo? Sería, ¿me escuchan? Sí, Jorge, claro que sí. Pues el lugar de ese trabajo es el lugar, sitio donde usted desarrolla su empleo, digámoslo Eso. desde el más alto ejecutivo hasta el menor. O sea, Eso. ya tendría que delimitarse bien en la estructura de la misma empresa, la organización, donde le toca a cada uno su puesto de trabajo. Y según eso, deben haber unos protocolos de seguridad, los cuales deben estar muy claros para cumplir en la gestión de seguridad, que le toca tanto al empleado como le toca tanto a el jefe de esa sección, y escalarmente ese jefe de gestión tiene que también implicar dentro del organigrama sus protocolos y a quién tiene que responder con los informes de lo que pueda ocurrir en cualquier caso de un trabajador, ¿cierto? Hay veces, a mí me salta una duda cuando uno habla del lugar de trabajo en una organización o en una empresa, es como está ahora que no lo tengo muy bien claro, cuál es el límite alrededor del lugar de trabajo que cubre a un trabajador en caso de un accidente. Lo pregunto porque si yo estoy a 2 metros del trabajo y me ocurre algo, ¿eso cubre o no cubre? En esos protocolos yo creo que a nosotros nos queda un gran vacío todavía en identificar cómo se trata este aspecto. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Jorge, Dígame. ¿les parece bien si al final de la clase vemos qué es un accidente de trabajo y qué no es un accidente de Muy trabajo? bien, me parece muy Para bien. que no perdamos la línea de lo que venimos. Y Yo me ya lo tengo anotado. disculpan, y me disculpan de todas maneras porque apenas entré ahorita también a las 3 y estoy ya como arreglándome en la situación pues digámoslo, de este aprendizaje o fortalecimiento que vamos a tener. Tranquilo, Jorge. Gracias. Bienvenido, eres. Listo, Jorge, muy bien esa parte del lugar de trabajo. Es aquel sitio donde se ve obligado el trabajador a realizar sus actividades. Listo. Tanto internamente como externamente de la empresa. Contratista, vamos, ¿quién le tocó contratista? A Mario.
Aquí me tocó contratista, perdón. No. Bueno, requisito, contratista. Entonces, contratista dice organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados. Entonces, es el contratista es que yo Contratos. subcontrato a una persona o a un grupo de personas, sea natural o jurídica, para que me realicen una actividad específica dentro de mi organización. ¿De acuerdo? Requisito. Ese me tocó a mí, Alejandro. ¿Quién? Carlos. Sí. Venga, perdona un momentico, Carlos. Yo veo que por ahí hay gente nueva que no ha participado. Por ahí veía Mario y a Germán que no les asigné tema, ¿cierto? ¿Es correcto? Correcto. Listo. Bueno, entonces vamos a requisito, Carlos. Bueno, requisito, me parece importante porque dice que es un término muy casual en seguridad en el trabajo. Yo no lo había identificado. Dice, necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita o obligatoria. Entonces, el término requisito, para resumirlo aquí en una palabra que me imagino que más adelante tú no la vas a especificar, sería como algo declarado, o sea, que tú lo puedes hacer comúnmente sin necesidad de que esté escrito y tú realizas esa actividad. Entonces, sí, creo que va a ser una de las que tú vas a tener que profundizar un poquito más porque requisito de la palabra se va como por otro lado. Gracias. Ok, muy bien. No, gracias, Carlos, por la participación. Requisito, en pocas palabras, es que es de carácter obligatorio, sea que esté en la norma o que no está en la norma. Entonces, un requisito puede ser un requisito legal, ¿cierto? Que hay una normatividad colombiana, o un requisito de esta norma que estamos viendo en estos momentos, que eso lo vamos a ver ahorita, por eso les pedí los marcadorcitos, que ahorita vamos a hacer el taller. Entonces, un requisito es o lo cumple, está estipulado en una parte de normatividad o en esta norma que es un estándar. Bueno, vamos a requisitos legales y otros requisitos. Entonces le toca la número 2. Y la 2 es Eliana. Eliana la 1, Eliana la 2 y Eliana no apareció. Entonces, requisito legal. Ya, bueno, listo. Se salvó por la campana porque acá estamos tomando nota. Entonces. Pero ya leí ahorita. No importa, estamos siguiendo el otro ciclo. Vamos con el otro ciclo. Pero es esa, se recuerde que no tengo impresa la ISO. Entonces se lo va a leer, dice requisitos legales y otros requisitos. Dice, requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir. Ok. En pocas palabras, ¿qué nos están diciendo ahí? Eso, si quieres, te hago la síntesis. Requisitos legales que la empresa tiene que cumplir, así como lo mencionabas al principio, son aquellos que son normativas de obligatoriedad. Y otros que la empresa quiera cumplir, entonces ahí es donde hablábamos precisamente de esta ISO 45001, la cual no es obligatoria, pero sí es una norma técnica que yo decido cumplir para tener una certificación y ser más competente en el mercado. Ok, muy bien, gracias. O también otros requisitos que los clientes me exijan que debo cumplir. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, gracias, Eliana. Sí, seguimos con sistemas de gestión. Ahí en la pantalla está la definición. Bien, ese me tocó a mí. Listo, Jorge. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados
para establecer políticas y objetivos y procesos para el logro de los objetivos. Entonces eso sencillamente, si uno subraya, le hablan de políticas, objetivos, procesos. O sea que toda la organización tiene que tener un marco interno con sus políticas bien claras y unas metas que debe cumplir. Ya los mecanismos de los procesos, pues ahorita de pronto decía de los protocolos, ¿cierto? Ok, muy bien, Jorge, muchas gracias. Excelente, así es. Un conjunto de elementos que una organización establece para lograr unos objetivos. De acuerdo, muy bien, gracias. Vamos con sistema de gestión SST. Bueno, te lo voy a leer yo. Sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST. En resumidas cuentas, es un sistema que también tiene unos ciclos, que ya lo vimos, el ciclo PHBA, en donde se establecen unos objetivos en los cuales se radican en una política y por lo cual, y por ende, se tiene que mirar muchas actividades para alcanzar esos objetivos. Con base pues en la parte de la seguridad y la salud del trabajo, como su nombre pues lo indica. Alta dirección. Alta dirección. ¿Quién va con alta dirección? Esos son los plumas blancas, Alejandro. ¿Perdón? Esos son los plumas blancas, los jefes. Ah, listo, sí. En resumidas cuentas, alta dirección es los mandos altos. Pero también pueden haber mandos medios como directores o coordinadores que hacen parte también de esa gestión. Entonces ahí están los cargos de gerentes, junta directiva, los cargos de directores, entre otros. Vamos a la parte de eficacia. ¿Qué es eficacia? ¿A quién le tocó esa parte de eficacia? ¿A nadie? No puede ser, a todos les digo. A mí. Ah, Marcela, cuéntenos entonces, Marcela, ¿eficacia qué es? Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. En pocas palabras, ¿qué es? Cumplimiento de las actividades propuestas en el tiempo establecido. Ok, muy bien, exactamente. Eso es lo que llamamos nosotros una planeación, ¿cierto? Vamos entonces, por favor, muchas gracias, con política. Política. ¿Quién le tocó la parte de política? ¿Nadie? Bueno, entonces lo voy a leer yo. Intenciones y dirección de una organización como la expresa formalmente su alta dirección. Entonces, palabras claves acá. La intención. Creo que me tocó. Ah, no. Y la dirección. ¿Sí, no? ¿Perdón? ¿Quién hablaba? Ah, perdón, yo pensé que me había correspondido a mí porque es que está bastante malo el internet. Disculpe la intervención. Ah, no, tranquila, tranquila. Entonces, ¿vas a intervenir? ¿Vas? No, yo estoy ahí al pie del cañón escuchándolos a ustedes hablar, sino que se fue un poquito la parte del internet y cuando volví a ingresar ya política es política, entonces por eso pensé que me tocaba a mí. Ah, ok, perfecto, listo, muy bien, gracias. Entonces, ahí la política es como la intención que tiene la alta dirección y cómo va a dirigir a las personas para que se cumpla todo lo que expresa, digamos, cómo va a dirigir la organización para que cumpla con esos objetivos. Eso tiene que ver con los estatutos y normas. Sí. Como las pautas a seguir. Perdón, que si vamos a hablar, hablamos una sola persona para que no hagamos interferencia. ¿Quién va a intervenir? Perdón. Como las pautas a seguir, ¿cierto? Donde se establecen las políticas para el direccionamiento del programa.
Exactamente. ¿A qué se compromete la alta dirección? A cumplir y a dirigir a las personas. Muy bien. Política de SST. Política de SST a la una. ¿A quién me tocó? Bueno, entonces la leo yo. Política para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, los trabajadores y para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Se resumió cuentas, es una política para la prevención de qué, de accidentes o de enfermedades. Muy bien. Objetivo. Objetivo. Bueno, Resultado a lograr. ¿quién está? Pues, hola, ¿cómo estás? ¿Me repite, por favor? Objetivo, resultados a lograr. Exactamente. Entonces, ¿el objetivo es hacia dónde qué? Hacia dónde quiero llegar, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué son los objetivos de SST? Es la definición de cumplimiento de gestión. O sea, ¿hacia dónde quiere llegar el sistema de gestión de SST, cierto? Muy bien. Vamos a lesión y deterioro de la salud. Ajá. Gracias por la participación. Lesión y deterioro de la salud. Bueno, vamos a cambiar un poquito la dinámica porque como entró gente nueva y no sé el orden quién le toca, entonces vamos a lanzar así. A ver a gente que no ha hablado. Miremos acá en el listado. Lesión y deterioro de la salud. Miremos a Jorge, ya participó, Carlos también. Germán Gutiérrez. Alejandro. Hola Germán, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, Vamos a ampliar lesión. un poquito de ese lesión y deterioro de la salud. Ok. Esa efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Lo podemos tomar como, por ejemplo, después de un accidente laboral o no, queda una secuela en nuestra parte física, es decir, en nuestro cuerpo, que se puede sentir, medir, hay un dolor y genera pues cierta incapacidad. En la parte mental, que es ya nuestro pensamiento para nuestro actuar, cómo nos comportamos, puede haber secuelas. O en la parte cognitiva es su capacidad de pensamiento, ¿no? Es cómo asume las situaciones, que puede llegar a tener cierto nivel de pérdida, o ya sea por el trauma que sufrió o por secuela física del golpe que pudo haber recibido. Excelente, excelente, Mario. Perdón, Mario no, Jorge, ¿cierto? Germán, perdón. Germán, muchas gracias por la participación. Excelente. Esto todo se deriva de qué, accidentes, enfermedades profesionales, perdón, enfermedades laborales, enfermedades comunes. Ok, muy bien. Gracias, Germán. Vamos entonces por favor, con peligro. A ver, Mario Fernando Chávez. Mario a la 1, Mario a las 2, Mario a las 3. Mario está conectado, pero no responde. Y otra persona que no ha participado, Evelyn Lorena Rivera. Evelyn. Tampoco. Bueno, vamos a la definición de... Qué pena, lo que pasa es que en el momento no puedo participar. Me acabé de salir de la reunión para decirle, estoy escuchando, pero no puedo en el momento estar participando el día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, vamos acá a la definición. Vamos a leer la definición tanto de la ISO 45001 como del decreto de 72 y dice así. Peligro.
la ISO 45001 lo define como fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Y el decreto de 72 dice que fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Entonces, yo quiero hacer un paréntesis acá en estas definiciones de peligro, y ahorita vamos a hablar también de riesgo para que nos quede un poquito diferente qué es peligro y qué es riesgo. Entonces, palabras claves de esta definición. Fuente. La fuente puede ser muchas cosas, puede ser un objeto, puede ser una situación que se esté presentando, o también puede ser un acto. Cuando hablamos de acto es lo que está cometiendo o está realizando la persona, pero viene otra palabra clave que quiero que subrayen ahí en sus guías, es potencial. Cuando nosotros hablamos de potencial, vamos un poquito a cuando estábamos en el colegio y estudiábamos las clases de energías. Y hay una energía que se llama la energía potencial. Esa acumulación de energía en cualquier momento se puede desencadenar y puede entrar en contacto. Entonces, cuando hablamos de potencial, es que el peligro está ahí, lo estamos identificando, que puede ser una fuente o un objeto, o puede ser una situación que se esté presentando o un acto, y que tenga el potencial, o sea, no ha generado daño, pero puede generar daño. ¿A quién primero? A la persona. ¿A quién segundo? A las instalaciones o los equipos, y también a la parte ambiental, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de peligro, palabra clave ahí es una fuente. Sí, y la otra palabra clave es potencial. Y la otra palabra clave es daño. Una fuente con potencial de causar daño. ¿De acuerdo? Cuando vamos a hablar ya... Es lo mismo que exista la amenaza de que ocurra un accidente. Pero no ha ocurrido. Ya vamos a hablar de ejemplos de peligro. Entonces, vamos a hablar de ejemplos de peligros. Un cuchillo, un destornillador, un carro que está dando reversa. Una sustancia química. Un derrame de una sustancia química o una sustancia química que está empacada, ¿cierto? Que dice que es peligroso. Exactamente. Entonces, todos esos son fuentes o situaciones. Un acto inseguro, un acto, por ejemplo, alguien bajando las escaleras, chateando por WhatsApp, ¿cierto? Tiene el potencial de que algo le ocurra a esa persona y le cause un daño, accidente. ¿cierto? Entonces, ese es el peligro. Fuente, acto o situación. Ahora vamos a mirar. O una sencilla. Por ejemplo, un piso mojado. Ahí hay una fuente. ¿Sí? Un piso mojado. Lo que pasa es que amenaza, creo yo que había lo que dice el profe es delimitar hasta dónde el riesgo se convierte en un peligro, ¿cierto? Porque puede haber riesgo, mas no exista un peligro, pero ese riesgo puede llegar a volverse peligroso. Muy bien. Ahí terminó Jorge, ¿cierto? Sí, perdón. Listo, Jorge, gracias. No, sí, ya lo estoy viendo acá en cámara. Entonces, ¿qué pasa? Lo que acaban de decir ahí. El peligro está en potencial de entrar en contacto con quién, con la persona. O el peligro también puede estar en potencia de entrar en contacto con un equipo o con la instalación. Pero todavía no se ha manifestado, no ha entrado en contacto. Mire, ¿por qué queremos que quede claro bien esto? Porque todos los accidentes que ocurren de trabajo o accidentes operacionales que ocurren en la industria
todos son derivados de energías. ¿Cuántas clases de energías hay? Hay varias. Hay energía térmica, hay energía hidráulica, hay energía química, en fin, hay energía cinética. Y entre esa energía está la potencial, que está acumulada, ¿cierto? Cuando llega un momento esa energía acumulada y entra en contacto con la persona o se manifiesta, es donde causa el daño a la persona. Entonces, luego viene otro término que es riesgo. Y el riesgo lo define la ISO 45001 como el efecto de la incertidumbre. Pero acá el riesgo tiene que ver más que todo con los riesgos externos o internos de toda la organización, que eso lo vamos a ver ahorita, cómo vamos a gestionar los riesgos y las oportunidades. Ese riesgo que hablan ahí es más que todo de los riesgos, por ejemplo, externos, como riesgos en la parte social, en la parte económica, en la parte política, entre otros, que de alguna manera impactan positiva o negativamente a la empresa. Pero cuando ya hablamos de riesgos para la seguridad y la salud, que es esta definición que la tienen en pantalla ustedes, riesgo, esta la define el decreto de 72 como la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causado por estos. En pocas palabras, ¿qué es el riesgo? Es donde ustedes se tienen que preguntar, ¿qué es tan probable de que ese peligro entre en contacto conmigo si yo estoy expuesto? Entonces, vamos a ver más adelante cómo se hace una evaluación del riesgo. Por ahora yo quiero que a usted le quede muy claro esos términos, peligro y riesgo. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que ocurra. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si ustedes tienen un derrame de un líquido hidráulico en un pasillo, vamos a unos ejemplos, digamos, más aterrizados. Está en un taller de mecánica y hay un derrame que ustedes ven de aceite. Entonces, ustedes identificaron el peligro. ¿Cuál es el peligro ahí? La situación el derrame, la situación que está presentando el derrame, ¿cierto? Pero ¿cuál es el riesgo? Resbalarse, caerse. Es la probabilidad. Entonces, que usted se pregunta, ¿qué es lo más probable que pase si las personas pasan por encima y entran en contacto con ese peligro? Que se caiga, ¿cierto? Eso es lo más probable. Entonces, cuando hablamos de peligros y riesgos es muy importante porque cuando vamos a hacer luego el taller de identificación en la matriz de peligros y que ustedes van a aprender cómo los van a valorar y cómo los van a evaluar, es muy importante que nos quede muy claro, esto es un peligro, pero el riesgo va a ser esto, ¿de acuerdo? Porque tratan mucho de confundirse, el riesgo del cuchillo, no, ese es un peligro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a mirar en las definiciones para que continuemos. Oportunidades para la SST. Dice, circunstancia, un conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de SST. Entonces, cuando hablamos de oportunidades es cómo voy a mejorar, con qué oportunidades tengo para mejorar ese sistema de gestión. Hablemos de competencia. Dice, capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos. Entonces, cuando hablamos de una competencia, es qué conocimiento y habilidad posee esa persona o debe poseer esa persona para alcanzar un resultado. Información documentada. Dice que es información que una organización tiene para que controlar, mantener y el medio que la contiene. En pocas palabras, la información documentada no solamente se refiere a la parte física, sino a la parte digital. Todo lo que son sus registros, sus procedimientos, cómo los va a controlar, sus políticas, cómo las van a controlar para que estén actualizadas, para que estén al alcance, por cuánto tiempo yo la voy a guardar, que eso lo vamos a ver más adelante.
Pues, miremos otras definiciones como proceso, dice conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las entradas en salidas. Entonces resulta que en una organización hay muchos procesos. Está el proceso de compras, está el proceso de mantenimiento, está el proceso de seguridad del trabajo, está el proceso de calidad, está el proceso administrativo y financiero, en fin, que tiene unas entradas y que tiene unas salidas, que vamos a ver más adelante qué son entradas y qué son salidas cuando veamos la ISO 9001. Procedimiento, dice que es una forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. En pocas palabras, como una instrucción. Primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto, cuarto haga esto. Eso es un procedimiento. Desempeño, dice resultado medible. Básicamente es cuál es el resultado que en estos momentos tengo con mi sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Desempeño en SST, bueno, vamos a pasar lo que es básicamente lo que les acabo de decir. Contratar externamente, dice establecer un acuerdo mediante el cual una organización realiza parte de una función o proceso de una organización, lo que hablamos ahorita de los contratistas. Seguimiento, dice determinación del estado de un sistema, un proceso, una actividad, o sea, es para verificar cómo se está comportando. Medición es el proceso para determinar un valor, o sea, yo debo medir cuantitativamente ese sistema de gestión. Auditoría, dice proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Entonces acá estamos hablando de que es un proceso por el cual yo voy a medir y voy a determinar si se están cumpliendo esos requisitos. Y tenemos por último conformidad y no conformidad. Entonces una conformidad es un cumplimiento de un requisito y una no conformidad es un incumplimiento de un requisito. Ya vimos y hablamos que era un requisito, ¿cierto? Luego vamos a terminar con incidente. Dice suceso que surge del trabajo o el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. Entonces vamos a hacer acá una... ¿Les parece bien si explico incidente en la versión ISO 45001 y explico qué es incidente en el decreto 1072 para que nos quede claro? ¿Les parece? Bueno, entonces, excelente. Bueno, resulta, acontece de que acá les coloco acá la definición. El incidente la ISO 45001 dice que son sucesos que surgen en el trabajo o en el transcurso del trabajo que podrían tener o tienen como resultado lesiones y o deterioro de la salud. Entonces la ISO 45001 establece que un incidente es todo. O sea, es un accidente de trabajo, es un casi accidente de trabajo, es una explosión, es un incendio que se puede haber presentado, es un accidente de tránsito, es un deslizamiento de tierra, en fin, todo suceso que surja en el trabajo es considerado un incidente. La ISO 45001 establece eso como incidente, o sea, es el conjunto de todo, de todos los sucesos. Pero si nos vamos al decreto 1072 y a la legislación colombiana, me espera un momentico, yo como no tenía, digamos, explicar la diferencia de incidente a accidente, ya les voy a compartir la pantalla. Déjenme, yo me salgo un momentico de acá. Y después de que les explique esto, vamos a hacer un break otra vez de 10 minuticos. Déjenme, yo busco acá.
Un segundito que voy a buscar aquí las definiciones. En la ley 562 del 2012, la voy a poner un momentico acá. Ya se los voy a compartir. ¿La están viendo ahí? ¿La ley 562? Sí. 1562. ¿Sí? En PDF la estoy compartiendo, ¿sí? Es que no veo Sí, aquí. señor. Decreto ley 1562. Listo, muy bien. Voy a compartirla acá abajito, dame un segundito. Listo. En el artículo 3 se define que es un accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Dice que accidente de trabajo es todo suceso. Entonces mire la palabra ahí que se repite, suceso, ¿cierto? Repentino. O sea, ¿qué quiere decir que es un accidente de trabajo? Que no es premeditado, que no es Infortuito. planeado, ¿cierto? Que no es planeado. La Entonces, palabra sería infortuito, ¿qué? sí, que no tuvo la Sí. intención, que sobrevenga por causa o con ocasión. Acá hay dos palabras que tenemos que diferenciar, que es causa y que es con ocasión. Cuando nosotros hablamos que se venga por causa, es que ese trabajador estaba desarrollando su trabajo conforme a las funciones establecidas en su contrato laboral. O sea, que si ese trabajador fue contratado como orden y aseo, ¿cierto? Ese trabajador tiene que hacer las funciones de orden y aseo en la organización. Y que si le pasa algo a ese trabajador haciendo esas funciones, es un accidente de trabajo por causa de su trabajo, por causa de sus funciones. Causa Pero o efecto. viene, ¿señor? Causa o efecto. Causa de sus funciones, exactamente. Ah, bueno. O con ocasión del trabajo. Cuando hablamos acá de con ocasión del trabajo, quiere decir que son funciones que le estableció su jefe inmediato o que le estableció la organización que no tienen correlación con sus funciones contractuales. Ejemplo, el trabajador que lo contrataron para hacer orden y aseo, pero le dijo el jefe inmediato al empleado, recuerde que el Código Sustantivo del Trabajo dice, no me recuerdo el artículo, dice que el empleador no tiene que ser el representante legal de la empresa o el gerente. Dice que también las personas que le han dado poder para tener subalternos. O sea que un jefe inmediato es un empleador, por eso es tan importante. Y luego vamos a tener con John unos cursos cortos de responsabilidad civil, penal y laboral para que ustedes aprendan a distinguir, bueno, y qué pasa si un jefe inmediato da una orden y la dio mal dada y sucede un accidente, qué pasa legalmente, qué pasa civilmente, qué pasa laboralmente, qué pasa penalmente con ese jefe. Entonces, con ocasión, volviendo al tema, es desarrollando funciones no directas de su cargo, pero sí enviadas por su empleador, en este caso su jefe inmediato. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, el señor hace orden y aseo, pero lo mandé a pintar y el trabajador se me cayó.
No eran sus funciones directas pintar, pero fue con ocasión del trabajo que le pusieron a hacer. Y mire lo que dice acá, y que produzca en el trabajador una ¿qué? Una lesión orgánica, una perturbación funcional de cualquiera de sus sistemas o órganos, o psiquiátrica, acá ver de la palabra mental. Y ahorita lo explicaba también Germán, y decía que después de un accidente vienen unas secuelas psiquiátricas o mentales también de ese trabajador. O una invalidez o la muerte del trabajador en el peor de los casos. Mire que cuando hablamos acá de lesión orgánica, yo les quiero preguntar acá a todos, ¿cuál es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano? La piel. Muy bien, Carlos, la piel. La piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano. O sea que si un trabajador haciendo una de sus funciones se corta por acá y tiene una herida abierta, eso es un accidente de trabajo. ¿Me escucho? ¿Es o no es un accidente de trabajo? Sí, claro. Sí, la tiene en el trabajo. Sí. Es una lesión orgánica, es al órgano de la piel, ¿cierto? Entonces muchas veces, ay no, eso no es un accidente de trabajo, siga trabajando. Más adelante cuando vamos a ver unos cursos de cómo ustedes hacer el reporte de accidentes, incidentes, y que eso se hace una investigación y que es un accidente grave y todo eso, lo vamos a ver en cursos cortos. Vamos a enseñarles ahí toda esa parte de cómo hacer el manejo de eso. Pero lo que nos importa ahorita es esta definición de lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o una muerte. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero dice, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador. Y mire lo que dice acá tan importante, empleador. Código sustantivo del trabajo, les quedo viendo el artículo, dice su jefe inmediato. O también contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar del trabajo y horas de trabajo. Miren, esto es algo muy importante que deben establecer en las organizaciones y más que todo con las personas que tienen subordinados o personas a cargo. Cuando se le da una orden de ejecutar una labor, así sea fuera de la empresa o en un horario extendido, horas extras, y sucede algo, es un accidente de trabajo. Pero tiene que ver todo relacionado con la actividad económica de la empresa. Me explico con un ejemplo. Tienen en una empresa a la señora del aseo, ¿cierto? Llega la secretaria de gerencia y le dice a la señora del aseo, venga, fulanita, antes de que venga el gerente, ¿por qué no va a la panadería de la esquina y va y nos compra unos buñuelos? Y supongamos que la secretaria, la que está a cargo de la señora del aseo, es su jefe inmediato. La señora va y compra los buñuelos. Y pasando la calle, la señora, por no dejarse atropellar de un carro, se tropeza con el andén, se cae y se fractura el cúbito, este hueso de acá. ¿Es o no es accidente de trabajo? Sí. ¿Quién dijo sí? Sí, Jorge Humberto. Es un accidente de trabajo. Lo que usted dice ahorita, lo que pasa es que ahí sería quién lo mandó y se vuelve una responsabilidad civil del que sin ser la sin ser la hacedora, pues esa función el jefe inmediato la mandó, ella por hacer el favor se fue, ¿cierto? Entonces ahí viene una responsabilidad civil que después se va en un problema entre el que la mandó, la empresa y la del aseo. Eso se vuelve ahí una cosa que usted decía ahorita que había que entender cuál es una responsabilidad civil. Pero
ella está cumpliendo algo que le dijo el jefe inmediato, así no sean sus funciones, digámoslo así. Pero eso viene con eso. Ella no debió haber aceptado haber ido por esos buñuelos. Ella se debió haber negado, porque no es función de ella salir de la empresa a comprar unos buñuelos. Aquí en nuestro sistema colombiano en eso, a veces nosotros somos muy olímpicos en eso y cometemos todos esos errores. Es muy bueno pues la cosa que usted está yendo, hacerle como claridad un poquito a eso. Ok, muy bien. Bueno, si lo vemos desde ahí, sí, pero resulta que hay unas jurisprudencias que pues no están acá, pero bueno, para cortarles el camino, muchas gracias Jorge, no sería accidente de trabajo. Resulta de que hay unas jurisprudencias donde dicen que si esa orden que le envió el empleador o jefe inmediato a esa persona tiene que ver con la actividad económica de la empresa, sí es accidente de trabajo. Si no tiene que ver nada con la actividad económica de la empresa, no es accidente de trabajo. Comprar buñuelos no tiene que ver con la actividad económica de la empresa. Entonces, por esa razón, no se consideraría legalmente con las jurisprudencias como accidente de trabajo. Sí, muy bien. Diferente fuera de que, venga, me hace el favor, vaya a la papelería del frente, cómprenos estos insumos que necesitamos urgentemente, imprimir unas, no sé, unas cuentas de cobro, facturas, en fin, y eso sí tiene que ver con la actividad económica, porque es algo del proceso del negocio, ¿cierto? Entonces, hay que establecer muy bien, y en esto va a haber un curso corto, donde vamos a mirar mucho las jurisprudencias que hay actualmente dentro de la parte legal de qué es un accidente de trabajo. Hay accidentes de trabajo que usted dice, uy, ¿cómo manejo ese accidente de trabajo? ¿Cómo manejo esa enfermedad laboral? Si es enfermedad, o sea, eso lo vamos a ver en esos cursos cortos y lo vamos a tener establecidos. Entonces, miremos más abajo, dice, igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Entonces, si el empleador tiene suministrado un transporte especializado, un bus contratado, un taxi, un InDriver, o tiene un vehículo propio de la compañía y transporte el personal, si sucede algo, es un accidente. Alejandro, te pregunto algo. ¿Esa sentencia sentó precedente? ¿Es unificada para todos los casos o simplemente fue específica para el caso? No, cuando hay jurisprudencia se llevan para todos los casos. Por eso, fue una unificada que sentó precedente. Sí, señora. Ah, ok. ¿Quién intervino ahí? Que es que no veo. Eliana Estrada. Ah, ok, Eliana. Sí, Muchas me gustaría gracias, que me compartieras el número de la jurisprudencia, porque sí son casitos que diario estoy mirando y es interesante. Ok, claro que sí, Eliana. Eliana, la que estudia Derecho, ¿cierto? No. Ah, ya. Que hay una participante que estudiaba Derecho o algún abogado, no recuerdo. No, yo es primera vez que estoy por aquí viendo y me está gustando el tema. Ok, perfecto. Sí, yo les voy a compartir una página donde están todas las jurisprudencias y ustedes pueden buscarlas ahí. Y le comparto también esa. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si el transporte no es contratado o suministrado por el empleador, no es accidente de trabajo. Ah, que es que yo iba para el trabajo en mi transporte propio, pero la empresa dentro del contrato me alquiló mi moto, si es accidente de trabajo. Por eso es muy importante revisar la letra menuda de los contratos. Por eso es tan importante que antes de hacer un contrato se asesoren de la parte de abogados laboristas para que les digan, venga, si yo llego a suceder un trabajo, yo le contraté con la moto y la persona tiene un accidente de trabajo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué le debo solicitar? Pasa mucho que también la persona salió de turno, no sé, queda muy retirada la empresa y la empresa le paga un taxi. Por el hecho de pagar ese taxi, suministrarle al empleador el transporte,
también se considera como accidente de trabajo. Ah, que el Profe, una taxista, ¿perdón? Siga, le hago una preguntita. Señor. Sí, dime. Profe, acá en la Universidad, en la Universidad Tecnológica del Chocó, cada año tenemos un evento a nivel nacional. Vamos con el bus de la universidad. Si pasa algo ahí, Dios no lo quiera, ¿es un accidente de trabajo? Sí, señor. Por eso ustedes deben notificar a la ARL cuando hagan eso, que ya les voy a explicar aquí más adelante. Es una actividad que cultural, recreativa. Recreativa, sí, señor. Ah, bueno, ya vamos para allá. Muy bien, Orlando. Entonces dice, también se considera como accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. O sea, las empresas que tengan sindicatos, que el sindicalista está de permiso sindical y le sucede algo, es accidente de trabajo. Alejandro. ¿Quién habla? Carlos. Yo, Carlos. Disculpa, también levanté la mano, pero como no tienes visión ahí, sí. Que quería, antes de que continuara, lo que me está diciendo la ISO 45001, el término que estamos analizando se llama incidente. Entonces me llamó mucho la atención de que es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones en el deterioro de la salud. Pero fíjate tú que lo que estamos leyendo acá en la norma que tú me estás mostrando dice accidente. Entonces, ¿qué casual puede ser? Porque es que son dos términos totalmente distintos. Ya vamos para allá, Carlos. Por eso yo les digo ahorita vimos la definición de incidente en la ISO 45001 y estamos leyendo el decreto en la ley 1562, que es accidente, y ya vamos a mirar qué es incidente de trabajo. ¿De acuerdo? Porque son dos cosas muy diferentes que me establece a mí la legislación colombiana y la ISO 45001. Oído con lo que les voy a decir, ustedes se tienen que someter es a lo que diga la legislación colombiana. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a dar un comparativo. Incidente en la ISO 45001 es todo. Accidentes de trabajo, casi accidentes, explosiones, derrames, en fin, todos los sucesos que puedan presentarse. La legislación colombiana sí tiene establecidos que es un accidente de trabajo y que es un incidente de trabajo. Para que no se vayan a confundir ustedes esos términos, incidente de trabajo con incidente que me dice la ISO 45001 y no establezcamos la claridad. Por eso lo estoy acá definiendo primero qué es accidente de trabajo según la ley colombiana y ya vamos a definir qué es incidente de trabajo según la ley colombiana. ¿De acuerdo? Luego dice, de igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, lo que dijo ahorita Orlando. Es que aquí vamos a representar a la Universidad a Bogotá en una actividad recreativa. Si sucede algo dentro de esa actividad recreativa o en el transporte porque lo pagó la universidad, es accidente de trabajo. Pero todas las ARL dicen que hay que establecer unos reportes antes de que hayan esas actividades. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ARL que ustedes tengan, ustedes le dicen, venga, vamos a tener un viaje de una actividad recreativa o vamos a tener un partido interempresas tal día, ¿qué debo de reportarles a ustedes ARL? No, mándenos una carta con las personas y cédulas y cargos que van a representar la empresa, de que si llega a pasar algo, esas personas que están ahí en el listado son las que vamos a cubrir. ¿De acuerdo? No incluye fiestas de fin de año, que probablemente siempre hay trago o licor. Eso no son ni actividades recreativas ni actividades deportivas o culturales. Las ARLs
no están, digamos, sometiendo a consideración al accidente de trabajo a fiestas de la empresa. Entonces, como responsables de SST, por ejemplo, en mi caso, yo cuando estoy en las empresas, de que vamos a jugar, no sé, por ahí llega una empresa y me dijeron, es que nosotros hacemos acá un jamboree y que es que se tienen que meter a un lago y así no sepan nadar a las personas, tienen que meter al lago y cruzarlo y que con cuerdas y con, bueno, una poco de actividades riesgosas. Y yo les dije, no, pues se acabó ese jamboree este año y todos los años que va a estar acá porque esas actividades son de alto riesgo en los cuales una persona puede quedar ahogada, puede caerse, puede quedar inválida y no vamos a permitir eso en la organización. Pero entonces hay que mirar qué actividades sí se pueden, digamos, participar y qué actividades no. Por ejemplo, muchas empresas optan ya no a tener actividades deportivas de contacto, de choque, por ejemplo, fútbol, básquetbol, voleibol, entre otras, porque pueden generar accidentes que pueden representar incapacidades de los trabajadores. A mí me pasó en una empresa, permitieron jugar voleibol al mediodía y un trabajador con botas se puso a jugar voleibol y este señor se esguinzó el tobillo y, hemos dicho, un esguince grado 3, tanto así que la mera incapacidad de ese trabajador me duró 8 meses. Contratar a otro trabajador para que cumpliera las funciones porque él era un técnico electromecánico que llevaba mucho tiempo en la compañía y que sabía muchísimo, eso tuvo una repercusión económica a la empresa bastante grande en costos directos e indirectos por ese accidente de trabajo. Entonces, cuando se actúa en representación del empleador de la empresa haciendo esas actividades, sí se considera accidente de trabajo, pero yo les sugiero que hablen con sus ARLs para que establezcan esas actividades, cómo deben de hacer el reporte. ¿Todavía ve mi pantalla ahí? A ver, profe, yo le hago una pregunta a ella que estamos como clarificando, Jorge Arias, clarificando la cuestión esta Perdón, Jorge. De incidente y accidente. Sí, pero quiero preguntarles algo. ¿Ven en esos momentos en mi pantalla uno que dice diario oficial, resolución 1401? Sí. Sí. Listo. Dale, entonces pregúntame, ya le voy acá. A ver, es como clarificando esa definición de incidente en el trabajo y accidente de trabajo. El incidente es ese evento que usted decía ahorita que puede o no puede causar una enfermedad, ¿cierto? Y ya el accidente ya como tal es ya el suceso, donde se desencadena pues ya esos problemas que tienen que ver con incapacidades y todo eso. El incidente es algo que puede o no puede causar una lesión o una enfermedad. Y ya el accidente como tal ya es el suceso o lo que ya ocurrió sabiendo que ese incidente, si uno sabe que puede preverlo, lo puede evitar. Ok. Muy bien, Jorge. O sea, la definición de incidente en la ISO 45001 lo define como un todo de sucesos. Puede haber ocurrido un accidente de trabajo, pudo haber ocurrido un casi accidente de trabajo, o lo que nosotros llamamos en nuestra parte legislativa, que ya lo vamos a ver, un incidente de trabajo. Puede haber ocurrido una explosión, un derrame, lo que sea, todos los sucesos, ¿cierto? Por eso yo les digo, para que no haya confusión en la definición de incidente que nos habla la ISO 45001, traten de olvidarlo un poquito. Bueno. Y vámonos a lo que nos dice la parte legislativa de nosotros, que establece que hay un accidente de trabajo, que ya vimos las definiciones, pero también en la resolución número 1401 del 2007
que habla sobre el reglamento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí. En su artículo 2 nos vamos a encontrar con una definición de acá de incidente de trabajo. Y entonces se nos complica la cosa. Bueno, pero ¿cómo hace Alejandro? La ISO 45001 nos dice que un incidente es un suceso que surge en el trabajo, en el transcurso del trabajo y que podrían tener o tiene como resultado lesiones o deterioro de la salud. Y acá usted me dice que en la legislación colombiana hay otra definición de incidente de trabajo. Sí, pero totalmente diferentes. Acá el incidente de trabajo en la resolución 1401 establece es el incidente de trabajo como el casi accidente, lo que comúnmente se llama casi accidente. Casi se accidenta la persona, pero no le pasó nada. Es el que nosotros llamamos el de que, uy, casi se me cae ese ladrillo encima, pero me cayó acá al ladito, pero no me pasó nada, casi, ¿cierto? Y la definición dice, suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial, mire la palabra otra vez acá, potencial, de ser un accidente de trabajo, pero no lo fue, ¿cierto? En el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones. O sea, no hubo lesiones, no hubo contacto con el peligro. O se presentarán daños a la propiedad y o pérdidas en los procesos. Entonces acá está muy claro que es un incidente de trabajo, que en pocas palabras es el casi accidente. ¿De acuerdo? Entonces, en la legislación colombiana hay dos definiciones que tenemos que tener claras. Accidente de trabajo y el incidente de trabajo. ¿De acuerdo? Están todos calladitos. Bueno, son las 4:33. Antes de irnos a descanso de 10 minutos, porque ya nos pasamos del descanso, pregunta con respecto a incidente de trabajo, accidente de trabajo, según la legislación colombiana, o todo claro. Claro. La persona que me ha preguntado, claro. Listo, la persona que me ha preguntado, que fue ¿quién fue el que me preguntó sobre qué es un accidente de trabajo? Creo que fue Orlando. No, fue don Jorge el que me preguntó. Don Jorge. ¿Aló? Don Jorge, ¿le quedó ¿Aló? claro la parte de incidente, accidente Sí, de trabajo? señor. Listo. Sí, señor, sí.